Voy a invitarles que abran sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo número 4. Daniel en la palabra del Señor, capítulo número 4, versículo número 28. Daniel, capítulo 4, versículo 28. Amén. ¿Todos tenemos? ¿A alguno le falta? Daniel 4, 28. No el Daniel acá, el Daniel de la Biblia, ¿verdad? 4, 28. Todo esto vino, dice la Escritura, sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaban las palabras en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y da a quien él quiere. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Yo no sé cuántas veces usted le ha hecho este pasaje, pero cada vez que lo leo, hermanos, despierta en mí una curiosidad enorme sobre la vida de Nabucodonosor, porque si había alguien, hermanos, que había alcanzado todo lo que se le había dado la gana en la vida, era Nabucodonosor. El mayor imperio establecido en la antigüedad, el imperio babilónico. Dios lo pone por encima de todos los imperios que han surgido en el mundo. De hecho, en una visión anterior a esta que tuvo Nabucodonosor, Dios lo puso como el más grande de todos. Fue una persona que se destacó en muchas cosas, no solamente como rey, sino como arquitecto. Él diseñó los jardines flotantes de Babilonia, que eran una de las grandes maravillas del mundo. Él conquistó pueblos en todo el mundo conocidos. Su imperio era imposible de contarlo. Era un hombre que había conquistado y había obtenido todo lo que había tenido. Ahora, el capítulo 4, él comienza a escribir su propio testimonio personal. Versículo 1 del capítulo 4 dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Por supuesto, él está narrando su experiencia personal, la que vamos a estar transitando posiblemente este domingo y el domingo que viene, porque no me va a alcanzar con este tema del protocolo, no me va a alcanzar el tiempo para decir todo lo que tengo que decir. Me llevaría buen rato, entonces no quiero pasarme, pero lo continuamos el próximo domingo. Lo cierto es que Nabucodonosor ahora, en calidad de rey, le quiere transmitir a todos los pueblos, naciones que él ha conquistado y que están bajo su dominio, su experiencia personal con el Dios Todopoderoso.
Porque la imagen de poderío, la imagen de autoridad, la imagen de conquista, la imagen de gran hombre para aquellos tiempos era Nabucodonosor, no había nadie como él. Pero ahora dice, hay uno más grande que yo todavía. Hay uno más poderoso que yo. Hay uno que tiene el control de todas las cosas terrenales y las cosas celestiales. Hay alguien que puede poner rey y sacar rey. Hay alguien que puede hacer que las personas piensen en su condición más importante, que no es la natural, sino la espiritual. Y Nabucodonosor quiere que todos sus pueblos conozcan su verdadero testimonio. Y por eso lo escribe. Y lo reparte por todo el mundo para que todos digan, conviene que yo haga esto. Porque, por supuesto, hermanos, un buen rey que quiere lo mejor para su pueblo, cuando conoce algo que es extremadamente beneficioso, quiere dárselo a conocer a todos los pueblos. Eso hace un gobernante correcto, un gobernante que quiere ayudar a su pueblo, a sus naciones, un gobernante que quiere de alguna manera colaborar con la buena salud y existencia de los pueblos, quiere transmitirle las más grandes verdades que tenga. Y en este momento Nabucodonosor había conocido la más impresionante verdad, que hay un Dios en el cielo que lo controla todo para beneficio de la humanidad. Entonces dice Nabucodonosor, conviene que yo lo cuente. Conviene que yo lo cuente. Cuando hablamos, hermanos, de evangelizar, o cuando hablamos nosotros, hermanos, de transmitir las verdades espirituales, en el mundo que vivimos se trata de pensar en proselitismo, porque creen que están arreando gente para alguna determinada religión. Creen que están llevando a gente hacia una religión determinada. Y por ahí se levantan rivalidades, ¿no? Que vos sos de esto, vos sos de lo otro. Esto tampoco no es nada nuevo. Esto ha existido en todos los tiempos de la humanidad. Pero inmediatamente se piensa en proselitismo. Ahora, cuando nosotros hablamos del evangelio, no hablamos de un proselitismo hacia una religión, porque estamos hablando de la palabra revelada por Dios. El hombre no tiene ningún asunto acá en este tema. El hombre no tiene ninguna se saca boleto de que ha fundado religiones aquí y allá, pero acá no tiene nada que ver. Esto es lo que Dios ha determinado que la gente que Él ha creado, de la cual es el creador, reciba en esta tierra. Y se le llama la revelación divina, la palabra del Señor. Entonces, cuando nosotros conocemos que la verdad revelada, la palabra de Dios está a disposición de todas las personas y que esto beneficia ampliamente la vida de las personas, no nos podemos guardar estas cosas. ¿Amén? ¿Cuánto creen que su vida ha sido realmente beneficiada por el poder de Dios? Levante su mano. Entonces, cuando nosotros experimentamos, decimos, yo he sido enormemente bendecido. Cuando uno cree que ha sido enormemente bendecido por el Señor, lo primero que debe de hacer, conviene que esto se haga, como dice aquí Nabucodonosor, conviene que esto yo lo haga, transmitir estas verdades a nuestros seres más cercanos, al más próximo. ¿Quiénes son el más próximo que tenemos? O el prójimo. ¿Cuál es el más próximo? Nuestros padres, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos. Amén. Conviene que ellos reciban el mensaje de la palabra de Dios para que tengan la misma dicha que nosotros hoy hemos experimentado. Esto conviene que lo hagamos y lo transmitamos para que la gente crea en el poder sobrenatural del Señor. Amén. Algunos tienen un mayor privilegio, como en el caso de Nabucodonosor. Como no había nadie que le pudiera testificar estas verdades aparentemente, porque después vamos a ver que habían personas que le habían mostrado sus verdades, pero como él era un ser orgulloso, pensaba que nadie le podía enseñar nada. Él era lo máximo. ¿Quién le va a enseñar a Nabucodonosor alguna cosa sobre la vida, sobre el poder, sobre la fama, sobre el dinero, sobre la inteligencia? ¿Quién le iba a enseñar a Nabucodonosor? Nadie. Entonces él no tomaba consecuencia de ninguna persona que estaba a su alrededor, a pesar de que en el reino estaban los príncipes israelíes, entre ellos Daniel, gente sabia, gente inteligente.
personas que se habían destacado o que se destacan en su vida. Entonces, como él no iba a considerar a nadie de ellos, Dios se muestra en visión en la vida de Nabucodonosor. Versículo número 4. Dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Esta supuesta tranquilidad es muy relativa, ¿verdad? Porque podemos nosotros hacer una traspolación a nuestros días. Y hay mucha gente que tiene muchas de las cosas que tiene estos que tenía Nabucodonosor. Tienen fama, tienen poder, tienen dinero, se han destacado en la vida, en algún área en su vida, se le consideran como ídolos. Pero cuando uno se adentra a la vida personal de estas personas, incluso hemos tenido personas que se han autoeliminado. ¿Por qué? Porque existe un vacío de existencia en su interior. Y dadas las cosas que dice aquí Nabucodonosor en este versículo que leímos, versículo número 4, también habían cosas que estaban en su cabeza, que estaban en su corazón y que le producían inseguridad, le producían, hermanos, desconfianza acerca de la vida, le producían grandes interrogantes acerca de su futuro. Porque dice que cuando vio la visión de Dios, que más adelante la vamos a ver, cuando vio la visión de Dios, dice, los pensamientos comenzaron a intranquilizarlo en la vida. Dios se revela para mostrarle lo que debe hacer o lo que debe considerar en la vida a través de una experiencia, una visión. No dice si fue un sueño o estaba despierto cuando tuvo la visión, no es relevante en este momento. Lo que sí es importante es que tuvo una visión directamente de la presencia del Señor. Dios se le mostró, y cuando estaba allí, dice que comenzó a sentir que algo estaba pasando, que alguna cosa estaba viviendo en ese momento y que no sabía qué era. Entonces, como gran rey e emperador, dice el versículo número 6, dice que por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Esto es lo que comúnmente hace la gente pagana, ¿verdad? La gente que no conoce a Dios. Bueno, también debo decir que hay algunas personas que también conocen a Dios y Dios no es el primer recurso a consultar, sino que consultan una variedad de posibilidades. Aquí Nabucodonosor consultó una variedad de posibilidades. Tenía muchos recursos en el reino y se trajo a toda gente que él consideró que le podía dar un aporte. Se trajo a magos, astrólogos, adivinos, espiritistas, gente que son charlatanes. Consultó a todo el mundo y nadie le pudo dar la interpretación del sueño. Nadie pudo decirle lo que estaba viviendo y lo que estaba experimentando. Ojalá, hermano, que esta no sea una regla en nuestras vidas, que nuestro primer lugar de consulta sea el Señor o alguno de sus representantes. En este caso, el pastor o la pastora o algún hermano referente que tengamos en la congregación. Que no se ande buscando por allí alternativas de todo tipo y cuando todas las alternativas fallan, vayamos a buscar al Señor. Nuestro Señor debe ser nuestra primera línea de consulta. Aún, hermanos, que cuando consultamos y nos hablan, a veces no es de nuestro agrado lo que escuchamos a veces de nuestros líderes espirituales, no es lo que me hubiese gustado escuchar. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la premisa de aquellas personas que están conectadas con el Señor y viven una vida espiritual y son como una referencia espiritual a los demás, nunca van a determinar ninguna cosa para que dañe, para que perjudique la vida de la persona, sino
lo que se va a tratar de hacer es alentar, animar, descubrir qué es lo que Dios está diciéndole a la persona. Y no estar, digamos, generando más inseguridad en el asunto. Incluso cuando hay que tomar decisiones importantes en la vida. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que tomar decisiones importantes en la vida? Muy bien, Fernando, yo creo que tomaste una decisión importante en tu vida. El resto no sé porque me mantiene en el... Es una pregunta retórica, ¿verdad? Dice, ¿cuántos tú han tenido una decisión importante en su vida? Entonces, amén. Cuando tienen que elegir la carrera que van a llevar adelante en su vida, cuando tienen que elegir al esposo o la esposa, el lugar donde van a vivir. Sí, cuando eligen esposo o esposa, porque después no hay vuelta atrás. Después no hay vuelta atrás. Después, si eligió mal, en el mundo espiritual, hermano, no existe el divorcio. Y si existiera, dice la palabra del Señor que sería bueno que no se vuelva a casar. En algunos casos se vuelven a casar. Ojalá que por lo menos la segunda vez elija bien. Que la primera vez que eligió mal le sirva de experiencia para después elegir bien. Pero hay que consultar a Dios en las grandes decisiones de la vida. Amén. Hay que consultar al Señor. Él nos tiene que hablar, hermanos, para qué cosa nosotros somos buenos, porque en definitiva Él nos creó y Él sabe para lo que somos buenos. Hay veces que nosotros, hermanos, no somos buenos en algunas cosas. O no es la dirección que queremos tomar. Entonces tenemos que saber elegir, saber qué lugar ir o cómo determinar nuestros pasos para que podamos hacerlo en la voluntad del Señor. Amén. No debe ser una opción, hermanos, preguntarle. Hay gente que le pregunta, bueno, como no sé bien y no tengo un referente todavía, el pastor no me brinda una gran confianza, la pastora tampoco, no tengo un hermano acá, le preguntan a 45. Entre las 45 personas que le preguntan, o 50 en algunos casos, posiblemente tengan más de 20 o 30 opiniones diferentes. ¿Sabe cuál es la que va a elegir? ¿Sabe cuál es la que va a elegir? La que más le guste. La que más le guste. ¿Y sabe cuándo falle qué van a hacer? Lo que pasa es que este me aconsejó esto y yo creí que era del Señor. Yo creí que él había orado y que había buscado al Señor y que ahora me estaba diciendo cosas que provenían de Dios. No, nada de eso es cierto. El asunto es que escogió la que más le gustaba. Y cuando escogemos lo que más nos gusta, hermanos, en realidad no sabemos si proviene del Señor, proviene de nuestro gusto. Quizás tengamos el mismo gusto, pero no sé, no me atrevería a decir una cosa ni la otra, pero no sé cuál sería ese gusto. El asunto, hermanos, es que tenemos que buscar, nuestro primer referente tiene que ser el Señor. Fíjense que en este caso de Nabucodonosor, hermanos, como escogió a todo el mundo de los que estaban allí en el reino, que estaban a su mano, ninguno de ellos le supo de interpretar el sueño. Entonces dice que allí entró Daniel en escena. Versículo número 8. Hasta que entró delante de mí Daniel. Daniel era un referente en ese reino. Por eso estaba en el Palacio Real. Por eso también estaba como un consultor. Luego se transforma en el jefe de los consultores. Pero como vio que no le iba a consultar, Daniel entró haciéndose el tonto a la sala real donde estaban todos reunidos. Y Nabucodonosor lo ve y lo llama con el nombre judío, no con el nombre que él le había puesto. Ustedes saben que a ellos le habían cambiado en el nombre, ¿verdad? En el capítulo 1 del libro de Daniel, Daniel no se llamaba más Daniel, sino se llamaba Belsasar. Belsasar era el nombre del dios babilónico.
Pero ahora cuando lo ve entrar Nabucodonosor no lo llama como el nombre que le puso. Lo llama con el nombre que él tenía, que le había puesto a sus padres. Y eso no sé para ustedes, pero para mí muestra que Daniel tenía cierto grado de autoridad en ese lugar. No era uno más. Tenía cierto grado de autoridad. Cuando uno lo llaman con su nombre de pila, cuando a uno lo respetan, cuando a uno le dan su lugar, es porque de alguna manera se ha destacado en ese reino y entonces se ha ganado cierto respeto. Y Daniel tenía seguramente ganado en ese lugar cierto respeto. Y le cuenta, dice el versículo 8 al final, conté delante de él el sueño diciendo Belsasar, jefe de los magos, ahora le dice el nombre de esto, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. Espíritu de los dioses santos. Aquí existe una diferencia entre los demás y Daniel. Amén. Seguramente, hermanos, usted no lo sepa, pero en el ámbito laboral donde usted se mueve, porque la gente no es tonta, ¿no? El que cree que la gente es tonta, él es el más tonto de todos. Porque la gente no es tonta. Cuando en el ámbito laboral donde usted se mueve, en el trabajo donde usted se mueve, a pesar de que también puede tener cierto comportamiento, digamos, agradable en la zona, logran respetarle porque saben que en ustedes, al fin y al cabo, hay una capacidad de razonamiento que no proviene de la conducta del ser humano en sí, sino que hay algo que es mejor. Y lo que se vislumbra es que en realidad, en este caso Daniel, tenía una relación personal con Dios muy grande. Y esto era respetado en el Palacio Real. Y cuando la gente descubre, hermanos, que usted no está jugando a la religión, usted no está jugando a la iglesita, o usted no está jugando a estar en la casa del Señor porque no tiene más nada que hacer. La gente observa su conducta a través del tiempo y se dan cuenta que ustedes son gente seria, que viven lo que predican, que se conducen de la forma que promueven su conducta. Entonces la gente comienza a percibir, no, esta persona no es uno más, es alguien diferente, tiene una conducta diferente, es serio en lo que hace. Quizás en algún momento bromea, dice chiste y todo lo demás, pero a la hora de ser serio, es serio. No serio de fruncir el ceño, serio en su conducta, serio en su andar en la vida, responsable, determinado a hacer lo correcto. Y la gente percibe esas cosas. Y cuando la gente percibe esas cosas, sabe que usted tiene algo para decir y que es importante en el momento necesario. Nabucodonosor sabía que si estaba allí Daniel y todo lo demás falló, su única oportunidad era que Daniel le dijera realmente lo que pensaba. Y a veces nos va a pasar eso a nosotros. Y tenemos que estar listos, como decía Pedro, para defender el mensaje de la palabra del Señor, para transmitir un mensaje poderoso de las Sagradas Escrituras, para hablar en nombre de Dios, para que Dios bendiga y fortalezca nuestras vidas. Y entonces le cuenta a Nabucodonosor el sueño y le dice todo lo que pasaría. Usted se lo dejo de ver eso para que usted lo lea todo el capítulo, porque si leemos todo el capítulo acá nos va a llevar el mes entero. Pero se lo dejo para que lo lea. Pero lo interesante es que al final de todo el relato de Daniel, fíjese lo que le dice a Nabucodonosor, versículo número 27. 27. Versículo número 27. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, después que le contó el sueño, le dio la interpretación, le dijo todo lo que iba a pasar. Este es el consejo que Daniel le da al rey Nabucodonosor. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel era un súbdito del rey
Y ahora le está dando un mensaje donde trae una reprensión. Yo quiero que usted piense en eso, el rey más poderoso del mundo. No hubo nunca nadie como él. Ahora Daniel, después de la interpretación del sueño, le dice: te aconsejo, rey, que te arrepientas, que hagas bien las cosas, que gobiernes como un excelente monarca, que le quites el peso a los oprimidos, porque todas las naciones que él había conquistado le cobraban impuestos. ¿Sabe eso, no? Las conquistas de la antigüedad, se conquistaba un pueblo y se le cobraba impuestos. Y los impuestos no eran fáciles. Usted sabe que los impuestos son impuestos, ¿verdad? Se los imponen. Nosotros que tenemos también impuestos nos quejamos. Fíjese, cuando estaba en esa época, el monarca ponía los impuestos que se le ocurría. Llegaban a la casa de alguien y dijeron: aquí vienen los impuestos del rey, y le llevaban todo, desde lo que había producido hasta los hijos de la familia. Le cortaban la cabeza, le vendían las tierras, es decir, cualquier cosa. Y Daniel le está diciendo que esto viene de parte de Dios, que debe liberar la opresión que tiene sobre sus pueblos, que se tiene que arrepentir. Amén. Porque el pecado es pecado y punto, quien lo haga, ¿verdad? ¿O no? Ahora el pecado es relativo. El pecado, prácticamente no se puede hablar de pecado. Pecado es una cosa horrible. Tenemos que amar a las personas, dicen algunos. Hay que quererlo a pesar de cómo sean. El pecado es horrible, pero estamos dando cuenta de que el pecado los está consumiendo y los está llevando cada vez más a la ruina. Y parece que no se puede decir nada cuando alguien está haciendo malas cosas. Y hermanos, cuando alguien está haciendo malas cosas, no importa la posición o el lugar que tenga, están mal hechas las cosas. Se hicieron mal y punto. Y la persona que lo hizo mal, le queda solamente un camino, el camino del arrepentimiento y de arreglar lo que hizo mal. En este caso el rey había hecho malas cosas, se estaba conduciendo con gran soberbia. Su conducta era una conducta muy déspota. Quería destruir todo lo que tenía porque pensaba que era dueño del mundo. Y Dios le estaba cobrando, dándole una oportunidad en vida. Que este no es un tema menor. Dios le estaba dando una oportunidad en vida. Y Daniel está diciendo: tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte. Porque si no te arrepientes, te pueden venir cosas terribles en la vida, como las que dice el sueño. El sueño, después cuando usted lo lea, que lo vamos a entrar después en el próximo domingo, era que si no obedecía iba a estar en un estado de demencia temprana, un estado de locura. Iba a quedar loco, todos los tornillos se le iban a escapar, se le iban a volar todos los pájaros que tenía en la cabeza, se le iba a terminar la cordura. La misma gente que él estaba gobernando lo iban a echar. Seguramente él sonreiría cuando estaba escuchando todas estas cosas. Pero Daniel está diciendo: esto es serio, viene de parte de Dios. Esto es serio. Y la gente, hermanos, cree que lo que viene de parte de Dios no es tan serio porque necesita ser razonado por el hombre. Fíjese. Dios habla y el hombre tiene que razonar lo que Dios habla. Imposible. Dios es una mente infinita y nosotros somos una mente finita. Dios conoce todo acerca de todo y nosotros conocemos algunas cosas. Dios es la sabiduría y la inteligencia, digamos, que transita por el mundo y nosotros tenemos apenas el 10% del cerebro usándolo. ¿Cómo podemos razonar lo que Dios piensa? Pero hay gente que cree que puede razonar lo que Dios piensa y puede determinar lo que Dios piensa. Ahora, lo cierto es que si no se arrepentía, le podía venir una cosa mucho mayor. De hecho, lo que dice aquí en el versículo 27, dice que si cambia de parecer, si se convierte a Dios,
si toma la opción que Él está diciendo, dice, quizás Dios prolongue la tranquilidad que hoy tenía. Pero si no cambia, la supuesta tranquilidad que Él menciona en el versículo número 4 se va a terminar radicalmente. Aquí hay una brecha de oportunidad que Dios le está ofreciendo a la persona más importante del mundo en esta época. Dios le está diciendo, mira, si cambias, quizás las cosas se puedan resolver. Si no cambias, la cosa se va a poner difícil. Amén. Por eso, hermanos, los pueblos y las naciones deben de saber que aquellos que los están gobernando tienen que hacerlo en beneficio de los pueblos. Porque Dios quiere que la gente sea beneficiada. El receptor de las bendiciones del Señor siempre son las personas. No los gobiernos, no los estados, no las autoridades, las personas comunes. Y Dios quiere bendecir a las personas comunes. Cuando Dios pensó la iglesia, es porque Dios quiere que se prolongue la obra de Cristo en la tierra. Se prolongue la obra del Señor en la tierra. Así que en el nombre de Jesús debemos reconocer esa verdad. Póngase de pie en esta hora. Vamos a dejar, porque luego tenemos Santa Cena, el segundo capítulo para el próximo domingo. Amén. Léase todo el capítulo 4. Es fascinante el capítulo 4. Amén. Léaselo en el nombre del Señor. Pero vamos a dar gracias a Cristo. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Te alabamos, Señor, y te adoramos, Padre, porque tú eres digno de toda alabanza. Enséñanos, Padre amado, que tú tienes el control sobre todo el mundo y lo que habitamos en él, en todos los tiempos. Nunca perdiste el control de este mundo, Señor amado. Señor, danos sabiduría para conducirnos delante de ti con ese poder sobrenatural que tú pones en nuestras vidas y nuestros corazones, llamado Espíritu Santo de Dios. Cuando Nabucodonosor dice que Daniel tenía el Espíritu de los dioses santos, lo que estaba diciendo en términos de él, estaba diciendo de que Daniel tenía el Espíritu Santo de Dios. Hoy nosotros sabemos que Daniel tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero hoy no solamente se lo diste a los líderes espirituales, se lo diste a todo tu pueblo, Señor amado. Todo tu pueblo hoy que alaba y glorifica tu nombre, tiene el Espíritu Santo de Dios. Por eso bendice a tu pueblo, Señor amado. Bendice a tu pueblo, Cristo de los cielos. Bendice a tu pueblo, Señor amado. Bendice a tu pueblo, Cristo de los cielos. Trae bendición de lo alto, Padre amado, aleluya. Y que tu pueblo sea inteligente y sabio, que a la hora, Padre amado, de consultar o de tomar decisiones, debemos consultar en primer lugar a Dios. Quizás a través de los referentes espirituales debemos preguntar qué es lo que dice Dios en determinado momento, Señor amado. En el nombre de Jesús, para que podamos crecer para gloria y honra del Señor.